la aparición de la inflación hace ya casi un año y la ausencia de esta durante 10 años y además verla en los máximos de 40 años, claramente nos están demostrando que la inflación es algo que se ha materializado y está dejando ciertas consecuencias, por ejemplo, en el crecimiento o en las acciones que están presentando los bancos centrales. En este sentido, debemos recordar que en la pandemia y en el mundo post-COVID se ha planteado una economía más digital, más social y más verde, y por todo ello más sostenible. Sin embargo, nos hemos ido topando con los obstáculos propios de la economía más antigua, es decir, subidas muy verticales en el petróleo, en el gas y también con una guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania. Entonces, esta cruda realidad han provocado un brusco despertar y muy agradable de las personas que han invertido, las instituciones que han invertido en Estados Unidos, luego de haber marcado más de 70 máximos históricos y haber doblado la cotización desde 2018. No es sorprendente que en estas caídas, en estas fuertes correcciones de este año, quien se haya ido más perjudicado sean las tecnológicas, que están a un punto porcentual de entrar en terreno bajista, es decir, a un 20% desde sus máximos. Y también vemos que dos de sus pesos pesados, como Facebook y Netflix, han tenido caídas importantes. Estamos hablando de sobre el 50% en el caso de Facebook desde máximo y sobre el 66% en el caso de Netflix, luego de haber presentado resultados la semana pasada y caer en tan solo una sesión un 33%. Son ajustes muy extraordinarios y que además los podemos relacionar con otras empresas que hace un año y medio parecían las grandes ganadoras del confinamiento, como es PayPal, Peloton o Twitter, por ejemplo, antes de la OPA que presentó Elon Musk. Entonces, todas estas correcciones tan importantes y estos números nos obligan a replantearnos la pregunta, si realmente podemos dar por terminado el sueño de la gran transformación de la economía o se mantiene vigente. Nosotros pensamos que se mantiene vigente y que la innovación y la tecnología van a ser fundamentales dentro de esta nueva economía. Sin embargo, no podemos olvidar que se produjeron subidas muy importantes el año 2020-2021 y como comentábamos en la sesión anterior, pensamos que este proceso debiera ir revirtiéndose para llevarlo a un punto de vista fundamental bastante más coherente o más relación con sus números históricos. Esto nos recuerda también lo que pasó el año 2000, el año 2001 con la crisis .com de las tecnológicas, donde si bien hubo grandes caídas, no podemos olvidar, por ejemplo, que quienes invirtieron en Amazon en esa época han tenido grandes utilidades y así lo podemos ver con otros casos. Es decir, era un contexto similar en el cual vemos que los grandes ganadores se mantienen, pero que la selectividad es muy importante porque la economía en K se va a mantener y en ese sentido debemos estar en las empresas las cuales están generando beneficios consistentes en el tiempo. Por ejemplo, a pesar de las caídas que estábamos hablando de estas empresas tan icónicas como Netflix, de todas maneras en los últimos 5 años Netflix ha generado un beneficio de un 50%. Lo mismo pasa con Facebook, que ha generado un beneficio de un 28% en estos últimos 5 años, a pesar de las caídas de este último periodo. Todo esto se relaciona, por supuesto, con el tono de los bancos centrales. O sea, todo esto que está pasando con las tecnológicas tiene que ver con el alza de las tasas de interés y el tono hawkish de Jerome Powell, representando a la Fed, y también del Banco Central Europeo. Tampoco podemos olvidar que el Fondo Monetario Internacional rebajó las perspectivas de crecimiento a un 3,6% y el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial también rebajó su estimación de crecimiento a un 3,2%. Eso hizo terminar la semana en el Nasdaq cerca del 4% de caída y el Standard & Poor's estuvo también cercano al 3%, el Dow Jones cercano al 2%, mientras que Europa no tuvo pérdida esta semana. Todo esto reafirma lo que venimos comentando la semana pasada respecto de que la Fed va a entrar en un proceso de prueba y error a la hora de subir las tasas de interés. O sea, no podemos comparar el discurso completamente que la subida de tasa de interés va a ser tan rápida independientemente de cómo estén los mercados, porque ya lo vimos el año 2018 que la Fed tuvo que retroceder en su camino de alza de tasa de interés porque los mercados realmente estaban resintiendo mucho el golpe y eso pensamos que se va a repetir ahora. Si es que ese es el caso y en algún momento se empieza a cambiar la visión respecto del alza de las tasas de interés, pensamos que hay que estar muy atento al sector tecnológico, que es el que descuenta a más largo plazo los beneficios y por ende el que más se afecta por la subida de tasa de interés.
De momento, esta semana ya tenemos resultados muy importantes, como es el día de mañana Microsoft y Alphabet, el miércoles tenemos Meta y el jueves tenemos Apple, Amazon y Twitter también. Ya sabemos que el 80% de las empresas que han presentado resultados lo han hecho sobre la expectativa y pensamos que, como dijimos también la semana pasada, el proceso de digestión de los excesos del año 2020 y 2021 va a ser algo lento y el año 2022 va a ser un año que va a estar procesando todos estos excesos y es por eso que pensamos que estas correcciones se debieran mantener ajustándose las valoraciones a sus fundamentales. De todas formas, pensamos que esta semana y ante los resultados de grandes empresas tecnológicas podría tener la bolsa cierto soporte, también pensando en las caídas de la semana pasada, siendo una semana más tranquila que la anterior.